Pero vamos a ir al editorial de hoy. Yo lo titulé Sobre la montaña rusa. Y les voy a contar por qué. Recuerden ustedes que ayer nomás, parece un siglo, pero ayer nomás, Bullrich, en una conferencia de prensa, dijo: vamos a ayudar a Milei a derrotar el kirchnerismo, y agregó también: podemos salir adelante en un país sin populismo. Y bueno, se armó un revuelo que ni te cuento. Yo creo que Juntos por el Cambio aún no advierte que perdió y que aún así tiene una fortaleza importante en el Congreso. 10 gobernaciones, por otra parte, gobernadores que ya se reunieron también, senadores, diputados y varios cientos de municipios que son, por otra parte, los más cercanos a la gente. Eso es un potencial para cumplir el rol que asigna la Constitución Nacional al Poder Ejecutivo. La actitud tomada por los partidos de la coalición perdedora hace pensar, miren, se me ocurrió la imagen, ¿no?, de un magnate fallecido y todos tratando de ver cómo reparten la herencia, con qué se queda cada uno. Bueno, traducido, es todos quieren quedarse con el liderazgo de la oposición al próximo gobierno, sea cual fuere. Y mientras Patricia, la más criticada por la actitud de ayer, por su acercamiento a Milei, hecho que quedó además registrado en un canal de televisión nacional anoche, en un abrazo además por otra parte, pero Patricia, que no tiene pelos en la lengua, dijo, o les recordó, mejor dicho, a Morales, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, a Lustó y a Larreta, a Rodríguez Larreta, que ella le ganó en las PASO, porque fue muy criticada. Y los miembros de distintos partidos que integran Juntos por el Cambio, en las voces de Morales, de Carrió, bueno, después hubieron otras voces también, de algún gobernador, del propio Lustó, se arrogan el derecho de dejar en libertad a los más de 6 millones que votaron precisamente a Patricia Bullrich, a Juntos por el Cambio en realidad, o representando a Juntos por el Cambio, declarándose neutrales. Digo, de verdad, me dan un poco de pena. Todos dan pena. Hay 2 malos candidatos. Bueno, uno ya sabemos cómo es. Es más, sufrimos y estamos sufriendo ahora mismo las consecuencias de su ineptitud, de su falta de honorabilidad, sus cotidianas mentiras y el exceso de uso de los recursos que ya ni siquiera tiene el Estado para su propio beneficio, vale decir, imprimiendo billetitos y largándolo a la calle. A no engañarse, ¿eh? Massa también se equivoca si piensa que los votos obtenidos el 22 de octubre son de su propiedad. Los votos no son de nadie, son tuyos, son míos. Como dije varias veces esta semana, mi voto es un voto y tu voto es un voto. Tendrá que lidiar Massa seguramente también con Cristina, que ahora hace su reaparición. Y todos los que le responden precisamente a ella, sobre todo habiendo ganado Kicillof, que era lo que Cristina quería, y Máximo también, la provincia de Buenos Aires. El otro candidato, Milei,
Miren, como dicen en el barrio, no es una bola sin manija. Y eso propició el resultado electoral que lo desplazó al segundo lugar y a 7 puntos del primero, o sea, de Massa. Miren, en el carrusel argentino, que gira y gira, pero sin sortija, estamos todos subidos. Pero quedó demostrado que nadie eligió la montaña rusa de este parque de diversiones que es el país. Porque no todas las personas están dispuestas a vivir la experiencia que ofrecen las montañas rusas en los parques de atracción. Algunas aceptan pagar el precio fijado para experimentar el vértigo y hacer todo el recorrido con el corazón en la boca. Pero otras personas, en cambio, prefieren algo menos perturbador y consideran que no vale la pena asumir un riesgo innecesario. Y eso pasó en las urnas. Tras conocerse los resultados de las elecciones del domingo, parece un siglo, pero fue nada, 72 horas, poco más, que tuvieron además como ganador al candidato presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, pero que deberá competir el próximo 19 de noviembre en una segunda vuelta con el libertario Javier Milei. Bueno, distintos analistas coincidieron en señalar que el temor a las propuestas del líder de La Libertad Avanza activó el instinto de supervivencia de una porción importante del electorado. Y yo recuerdo de este domingo nada más, alguien que me dijo: nunca me animé a subir a una montaña rusa. Tampoco encuentro motivo para arriesgarme ahora, a esta altura de mi vida. Esto me lo dijo al cierre de los comicios un señor de unos 50 años más o menos, a la salida de la escuela donde habíamos votado ambos. Y luego de reconocer que no había votado por el economista de peinado voluptuoso y voz ruptural, diría yo, si se me permite el término. Y a pesar de que la economía nacional genera sensaciones parecidas a lo que ofrecen los juegos extremos de los parques de entretenimiento también, ¿no? Y de allí tomé yo la idea para decir sobre la montaña rusa. Y la pregunta es: la victoria de Massa en la primera vuelta ¿se explica entonces solamente por el triunfo del voto miedo a Milei? Y la respuesta, por lo menos para mí, es no. Además, el temor, pienso que también influyó la cuestión ideológica, es decir, la posición tomada por cada uno de los votantes, tanto de una como de otra oferta electoral, frente a cuestiones claves como el rol de la educación pública, obviamente, la responsabilidad parental, el tamaño del Estado y el proceso de donación de órganos, entre otros temas que estuvieron presentes en los discursos públicos de los candidatos. Y sin olvidar la complicada marcha de la economía, los índices de pobreza y de inflación, el yate gay, el chocolate card. Bueno, alguien podría pensar en o poner de alguna manera en duda la importancia que adquiere por estas horas el sentimiento de temor en un país acostumbrado a la crisis económica. Y claro, si piensa de ese modo tendrían mucha razón. Pero hoy casi nadie lo recuerda. Sin embargo, yo lo traigo para refrescarnos un poco la memoria. En julio del año pasado, la renuncia del ministro Martín Guzmán,
y el ingreso de su reemplazante, Silvina Batakis, dueña del escándalo del Banco Nación, se produjo en medio de un fuerte salto del dólar paralelo, una caída de los bonos argentinos y una preocupante suba del riesgo país. Es más, desde que a mediados de la década de 1940 se puso en marcha un nuevo régimen internacional, la economía argentina logró crecer por más de 5 años consecutivos, solo en 2 periodos, entre 1964 y 1974, y luego entre el 2003 y el 2008, por aquel viento de cola que teníamos. Desde entonces, amigos, el país atravesó 16 episodios recesivos que suman un total de 25 años de contracción de la actividad. Hubo una recesión cada 3 años. Argentina es, junto con la República del Congo, miren cómo nos estamos comparando, el país que ha experimentado la mayor cantidad de años en recesión desde el año 1960 a la fecha. Les aseguro que son datos extraídos de un informe elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, aquello que ustedes recordarán más vale como el CIPEC, titulado Exportar para Crecer, publicado precisamente en septiembre del 2019. Allí recurrí. Hasta ese momento, observa ese trabajo, el país llevaba varias décadas retenido en una trampa de crecimiento interrumpido. Como ustedes verán, no se puede decir que la sociedad argentina no sabe de una crisis. Quizás los más jóvenes no. Los que peinamos canas, sorteamos varias. La experiencia de todos estos años, además, confirma que son las familias con menos recursos, de los estratos sociales más desprotegidos, los que soportan el golpe más duro de la inflación. Y sin embargo, no influyó en ellos a la hora de elegir al candidato. Votó al que genera su desgracia. No le importa ni la corrupción, ni la ostentación de lujos del kirchnerperonismo. Hasta pueden opinar, miren, mira qué bien, qué piola que son. Mira este Insaurralde qué bien que la está pasando. ¿Qué? Está bueno el vago, ¿eh? Mientras ellos recibían la suya, proveniente del Plan Platita y otros mal llamados planes sociales. Una buena parte del electorado votó el último domingo por una salida moderada de la crisis y optó por tomar distancia del vértigo que promete un candidato que quiere intervenir no con un bisturí, sino con una motosierra, y que considera que cualquier argentino que lo desee podría vender sus órganos o portar libremente armas. Y eso quedó flotando. Y que, como si eso fuera poco, en el cierre de campaña, invita a un orador que considera que lo más importante en ese momento, en este mismo momento también, que es muy difícil por el que atraviesa la República Argentina, que lo más importante será romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y yo me pregunto, ¿fue un error? ¿Es inexperiencia? ¿Mal asesoramiento? ¿Soberbia? O quizás todo eso junto y mucho más, ¿eh? Ahora, un nuevo escenario construido entre Macri, Milei y Bullrich plantea enojos y adhesiones mientras decenas de memes circulan en las redes con la imagen del abrazo de anoche entre el león y la pato. Y en algunos de ellos le agregaron al gato abrazando a ambos. En la vereda de enfrente, los hechos de corrupción del kirchnerperonismo
y la tremenda situación económica que no para de sumar pobres parecieran ser solo un dato de la realidad, que no tienen importancia. Los argentinos somos impredecibles y los políticos también son argentinos. El resultado nos dice una cosa importante. El nuevo gobierno, como siempre, tendrá el pueblo que se merece. Y aunque no es lo elegido, andamos subidos todos en la montaña rusa.